Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal. Hola a todos, somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la actualidad veterinaria. Un espacio de análisis que se centra en lo que más te interesa, para que la información llegue a ti sin filtros, sin rodeos y de la boca de los protagonistas. ¡Empezamos! Diario Veterinario, ahora también en formato podcast. ¿Cuál diríais que es el valor de un buen auxiliar veterinario? Pues yo creo que el principal valor que tenemos es la parte humana y el equipo que hacemos con los veterinarios también. Sobre todo es que nosotros somos como más cercanos, ¿no? Con el animal o incluso con el propietario. Entonces, ese acercamiento que tenemos nosotros, a lo mejor muchas veces el veterinario pues no lo tiene, ¿no? Porque está a otras cosas a lo mejor. Podríamos decir entonces que los auxiliares veterinarios son un poco la cara visible, el grupo humano, la parte humana, ¿no? de la profesión veterinaria en el día a día de la clínica. Sí, y el punto de unión también entre los médicos veterinarios, los animales y también los propietarios, claro. Hoy en Diario Veterinario estamos con Verónica Cruz y con Natalia Narros, del Sindicato de Auxiliares Clínicos Veterinarios. Hemos querido hablar con ellas y se han mostrado pues, muy colaboradoras para profundizar un poquito en el mundo del auxiliar veterinario, que desde luego y cada vez más son totalmente protagonistas de la práctica clínica en la veterinaria hoy en día. Muchas gracias por estar con nosotros, Verónica y Natalia. Muchas gracias a vosotros. ¿Cuál es la situación actual del auxiliar medio hoy en día según vosotras? Pues bueno, ahí habría que analizar varios factores en conjunto, no se podría centrar solamente en uno, ¿no? Porque por un lado tenemos varios frentes abiertos, como sería el tema de la formación. Pues bueno, pues las formaciones que tenemos hoy en día no son homologadas, son por centros privados y bueno, pues al final eso hace que haya una diferencia muy amplia de conocimientos en función del centro en el cual te vayas a formar. Y bueno, pues sí, también el tema de las prácticas es otra parte que también influye mucho, y la cantidad de cursos que se venden por ahí online, que también lo habréis visto que os pasa a vosotros, de hazte veterinario con un curso sin prácticas y sin nada. Están como setas, ¿no? Por internet parece que la formación, Sí. la formación se vende al peso, ¿no? Y que los auxiliares, cualquiera puede ser auxiliar con un cursito de 15 días, ¿no? Sí, y ese es uno de los problemas grandes que tenemos, porque por un lado, pues bueno, el tema de la formación, que es vital, porque al final es medicina también, es con animales, medicina veterinaria, pero bueno, las funciones que ejercemos son muy similares a las del auxiliar de enfermería, incluso enfermero, en función del centro en el cual puedas estar trabajando, ¿no? Y los conocimientos son una parte vital, o sea, es algo que es necesario para saber qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Al final yo creo que es algo que sería la base por la que tendríamos que empezar para poder empezar a dignificar también nuestra profesión, ¿no? Porque luego eso también hace que tampoco se nos tome en serio a nivel profesional. O sea, en principio hablamos de que la formación es uno de los pilares básicos y una de las digamos que de los aspectos en los que necesitaríamos una homologación. ¿Y qué otros aspectos del auxiliar que de hoy en día, quitando la homologación, que sabemos y después hablaremos de ella, que creéis ahora mismo, cómo es la situación tanto de cara al propio veterinario que nos esté escuchando, como de cara al público general al que os dirigís? ¿Cómo es la consideración que creéis que tiene el auxiliar por parte del veterinario, por parte del público? ¿Qué problemas laborales creéis que puede tener? Sí, pues esto, bueno, al final, por ejemplo, a nivel profesional entre profesionales con los veterinarios, también influye, ¿no? Por suerte, sí que es verdad que la mentalidad que va habiendo dentro del sector cada vez es más amplia, en la cual ya se nos ve más capacitados
para poder desarrollar determinadas funciones que antes eran inviables, que las hiciera un auxiliar, ¿no? Por ejemplo, partiendo por ahí. Y bueno, pues a nivel de problemas laborales, bueno, pues la falta de reconocimiento que al final pues va anclado al resto de temas que también influyen en todo esto, ¿no? Porque pues al final digamos que unos y otros pues hacen la bola cada vez más grande, más amplia para nosotros y más difícil de manejar. Que ha mejorado mucho la situación de cara al convenio, pues quizás, pero todavía queda mucho por hacer. Claro, nos decíais off the record un poquito antes que vosotras veníais de antiguo, ¿no? Que ya tenéis kilómetros con el asunto de ser auxiliares y que habéis visto cosas de hace tiempo. ¿Creéis que sí que hemos mejorado en los últimos, qué deciros, 10 años más o menos? Vero, ¿qué opinas? La verdad que ha ido a mejor y ha ido cambiando, pero yo creo que todavía para igualarnos con otros países nos queda mucho camino que recorrer. O sea, para hacer un título homologado queda mucho que mover todavía y mucho que recorrer. Quizás es el espejo en el que nos tenemos que mirar, ¿no? Otros países de nuestro entorno, países europeos, en los que el ratio de auxiliares y la preparación de los auxiliares y la consideración de los auxiliares es muy distinta a la que hay en España actualmente. Sí, ¿Os parece que tenemos que ir hacia allá, ¿no? Hacia el resto de los países de nuestro entorno? Al final, para el resto de países son una especie de referentes para el sindicato, ¿no? El sindicato, además, bueno, se creó en vista a hacer varias mejoras dentro de nuestra profesión, ¿no? Entre ellas, bueno, pues el tema de poder mejorar laboralmente las condiciones, tanto en salario, en horarios, complementos extra, además. Pero no solamente eso, sino uno de nuestros principales valores también y por el que apostamos, como hemos dicho ya antes, desde la base es el tema de la formación. Uh-huh. Creemos que es un punto básico para poder arrancar hacia el resto de posibilidades, ¿no? Pues nos comparamos, como dice Verónica, con pues, Inglaterra, ¿no? Además tenemos dentro del sindicato una de nuestras vocales, es enfermera veterinaria que está registrada allí en Inglaterra y bueno, pues gracias a ella pues podemos hacer mucha comparativa, ¿no? Y bueno, pues la diferencia de nivel que hay es abismal, claro. A la hora, hablamos de un nivel académico, a la hora de impartir esa formación, hablamos de un nivel de consideración o de salario. Pues en general de los tres, tanto a nivel formativo, que al final pues los conocimientos que se adquieren en los cursos que nos preparan como auxiliares, son conceptos súper básicos, ¿no? Pues lo típico. En anatomía, pues aparte de los huesos, los músculos y los órganos, poco más ves. Fisiología, pues apenas se ve, ahora cada vez se va viendo más, pero bueno, son cosas que para nosotros, según van pasando los años, te vas dando cuenta de la importancia que tienen esos conocimientos, ¿no? El saber, por ejemplo, pues fisiología, sin ir más lejos, cómo funciona el organismo de tu paciente en función del fluido que estés poniéndole vía intravenosa, ¿no? Pues creo que eso también a nosotros nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo y también a que los profesionales puedan confiar más en nosotros, ¿no? Porque si no lo sabes, no tienes esos conocimientos, pues tampoco tienes mucho margen para poder hacer. Yo a nivel un poco también personal, os voy a preguntar un poco también por saber de vosotras cómo surge el sindicato, o sea, en qué momento, pues Verónica, Natalia, os juntáis un día y decís, pues hasta aquí hemos llegado, necesitamos una plataforma de unión, un grupo que haga de conexión con el resto de auxiliares y que sea reivindicativo, pues nos vamos a formar un sindicato. ¿Cómo surge esto? Pues en principio iba a ser una asociación. No mucho más lejos, o sea pero al final pensamos que asociaciones ya había muchas y bueno, que creíamos que necesitamos algo diferente, ¿no? A lo que hay de asociaciones y demás. Entonces, bueno, dijimos pues nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, pues nada, vamos a hacer un sindicato, que no hay ninguno de auxiliares. Y así la verdad que fue.
¿teníais anteriores experiencias con sindicatos o tuvisteis que partir de cero para decir, oye, ¿cómo se forma esto, ¿no? ¿Cómo, administrativamente? Uf. ¿Qué necesitamos? Supongo que habrá sido un recorrido en el que habréis aprendido muchísimo y con un montón de problemas y Seguimos. obstáculos que hayáis y seguís aprendiendo. O sea, seguimos, todavía no sabemos ni un cuarto de lo que necesitamos saber, pero al final Ujú. creemos que cuando hay necesidad de que se haga algo dentro de la profesión, digamos que la única manera legal que podríamos hacer nosotros que se nos tuviera un poquito en cuenta era a través de un sindicato, ¿no? Porque, bueno, pues al final ya es una representación de trabajadores y en general de la profesión, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, como dice Vero, la idea inicial era hacer una asociación para, sobre todo, pues el tema de la homologación, mejorar salarios, condiciones y tal. A lo largo de ese transcurso de creación del sindicato salió el convenio también veterinario, que claro, Ujú. pues ahí ya pues empieza de cero otra vez con todo. Ahora pues ya tengo convenio, que nos estuvimos haciendo entre todos unos resúmenes del convenio veterinario para nosotros ser capaces de posicionarnos un poquito con la situación real que había en ese momento, claro. Y bueno, fue una odisea, la verdad, arrancar, pero bueno, ahí estamos todavía, ¿eh? Esto me trae una duda que tengo desde el principio. ¿Hasta qué punto vosotros o un colectivo o el colectivo de los auxiliares ha participado en ese convenio? Es decir, ese convenio, ¿habéis participado en hacerlo? ¿Os lo han hecho? ¿Qué ha pasado ahí? Nada, cero. 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 Me lo olía. Somos un cero a la izquierda nosotros, un cero a la izquierda. Bueno, y Ya. además, hablando así de este tema en concreto, en una de las últimas publicaciones que salió en una revista digital referente al sindicato fue de otro sindicato diciendo que, bueno, pues como que ni habíamos hecho por ponernos en contacto con ellos cuando acabamos de arrancar con el sindicato, o sea, ni siquiera nos había dado tiempo a tener afiliados y también como dejándonos fuera totalmente de cualquier tipo de negociación, ¿no? Que eso también fue un poco lo que nos impulsó un poquito más a decir, tenemos que meter pilas y aligerar esto, porque tenemos que buscar la manera de poder estar ahí al final. Ya supongo que la idea es que en las próximas revisiones del convenio, pues haya ya una parte representativa, que lo es de la profesión, una parte representativa de auxiliares veterinarios para que participen en negociaciones o participen poniendo su punto de vista, entiendo. Pues no se han puesto en contacto con nosotras de momento. De Entonces, momento. bueno. Seguro que después de hoy ya empezamos a hacer un poco más de ruido entre todos. Yo quería haceros una pregunta para el auxiliar que nos esté escuchando. Eh, esa persona que esté decidiendo si afiliarse o no al sindicato en su día a día, ¿qué es lo que le ofrece el sindicato? ¿Por qué? O sea, cuando alguien coincidís con un auxiliar en un congreso, en cualquier situación, ¿no? ¿Por qué un auxiliar le recomendaríais afiliarse al sindicato? Pues mira, esa pregunta además es vital y nuestro principal lema, por decirlo de alguna manera, del sindicato es hacer unión, ¿no? Al final no sirve de nada que haya un sindicato realmente si somos 10, 20 personas gestionando un sindicato con la cantidad de profesionales que hay dentro de nuestra profesión en toda España, ¿no? Entonces, al final, lo principal es que para que haya cambios positivos para nosotros, tenemos que estar unidos y remar todos a una. Y bueno, pues y luchar por las cosas que nos estén haciendo bien y decirlas y bueno, pues hacer lo que corresponda en cada situación para que poco a poco pues se vaya poniendo un poco la figura del auxiliar en su sitio, ¿no? ¿Cómo podrían contactar con vosotros? ¿A través de un correo electrónico, por la web? ¿Cómo contacta la gente con vosotros para afiliarse? Pues mira, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos página web, o sea que hay por varios sitios por donde nos puedan contactar con nosotras, correo electrónico, o sea que
Tenemos varios sitios y no solamente... Es fácil. Es sacv.es, ¿no? Es la página, y a partir de ahí pues todas los perfiles de redes que también son iguales, Eso, desde ¿no? la página viene toda la información, sí. Yo estoy convencido que muchos auxiliares probablemente no conozcan el sindicato. Entonces, me gustaría saber también, para auxiliares que se vean identificados con esta lucha y que digan, oye, pues yo quiero aportar mi granito de arena, no solo lo que nos ofrece el sindicato, que como decís, principalmente es unión. ¿Qué necesita el sindicato? ¿Qué puede ofrecer un auxiliar que esté comprometido con la mejora de la profesión? Cuando se pone en contacto con ¿vosotras qué necesitáis? Pues mira, ahí la verdad es que nos vendrían genial 20.000 manos, porque siempre hay cosas que hacer. Y al final nos ha tocado aprender de programación, de email marketing, nos ha tocado aprender de todos los palillos para poder hacer una plataforma decente, ¿no? Bueno, pues al final, pues mira, todo lo que sea ayuda para poder gestionar el sindicato nos vendría genial. Personas que quieran colaborar pues con el tema de redes sociales, ¿no? Que muchas veces al final pues nos es un poco difícil contestar a todos porque, bueno, pues a lo mejor tenemos muchísimas solicitudes o estamos con otros temas del sindicato y no llegamos a más. Y bueno, pues como eso para 40.000 gestiones que hacemos dentro del sindicato. O sea, cualquier cosita que sepan hacer nos puede venir bien. Un poco entre todos sacar el trabajo adelante, ¿no? Supongo. Como Sí. hemos hablado antes de la formación, igual nos abrimos el melón de la formación y nos vamos directos a la formación porque todos coincidimos en que es uno de los puntos más importantes, entiendo. Me gustaría, lo que yo tengo en la cabeza hasta ahora es que hasta ahora la formación, aunque depende del catálogo de cualificaciones profesionales, es un poco libre, ¿no? Quiere decir, mientras cumpla una serie de condiciones de formato del catálogo de cualificaciones profesionales, en el fondo la puede ejercer, o se puede ofrecer la formación desde muchos puntos. También había oído algo de la acreditación de la experiencia. Cuéntanos un poco en qué punto se encuentra ahora mismo la formación y, sobre todo, hacia qué punto creéis que debe ir la formación para que sea, bueno, pues lo que decíamos, para que sea realmente comparable con el resto de países de nuestro entorno, para que se pueda considerar correctamente la profesión. Pues a ver, con el tema de la formación actualmente, pues seguimos un poco igual porque se hicieron varias modificaciones en el BOE a nivel de formación. Primero porque metieron en agraria, luego en sanidad y bueno, pues tenemos que estar en agraria porque estáis vosotros también en agraria, obviamente. Y bueno, pues respecto a eso, desde el último BOE que sacaron no se ha vuelto a modificar nada. Lo que sí se estaba moviendo un poco es el tema de la acreditación de competencias y que al final, bueno, pues hasta este año solamente había en Baleares, lo cual suponía que los auxiliares que quisieran acreditarse tenían que ir allí a hacer documentación, a hacer allí las pruebas y demás. Y bueno, pues ahora se ha abierto en varias comunidades autónomas también. Pero bueno, el problema que hay ahí es que realmente faltan acreditadores, o sea, faltan veterinarios en este caso, que es uno de los requisitos que piden para que puedan acreditar, que quieran ayudar a nuestra acreditación. Que bueno, es un certificado, pero tampoco, al no haber una formación reglada, tampoco hay un título que esté directamente asociado, ¿no? Entonces es un poco todo ambiguo. En cierto modo dicen que sí, que no debería de el día de mañana cambiar nada y que con ese documento cuando sacaran la formación homologada se podría hacer, pero eso pues bueno, entendemos que será siempre y cuando no cambien las condiciones que exigen en un futuro, ¿no? Entonces está todo un poco en el limbo. Uh-huh. ¿Podemos decir que recomendamos o animamos a los auxiliares que nos escuchen a interesarse por este proceso de acreditación, aunque no sepamos seguro si va a ser en el futuro útil del todo, pero vosotras animáis a los auxiliares a que lo intenten? Sí, al final ahora mismo es la única manera que tenemos, digamos, de demostrar nuestras capacidades, ¿no? A nivel profesional. O sea, ya no es en sí tanto por un título, porque título tampoco tenemos, pero sí porque al final, bueno, pues son competencias que la valoran veterinarios y quién mejor que ellos para saber si estamos preparados para hacer determinadas funciones o no. El día de mañana, si resulta que sale un título homologado para auxiliares, este certificado podría ser la herramienta para que las personas que ya tenéis esa formación, digamos que adaptéis
esto a la homologación de ese título? Sí, claro que sí, es el paso previo. Es más, en principio, todo aquel que se acredite las competencias hoy en día, en el momento que exista una formación reglada, automáticamente obtendría ya lo que es el diploma, vamos, el certificado, ¿no? Que es auxiliar clínico veterinario, en este caso, como lo llaman ahora. Pero bueno, pues al final es algo que está todavía bastante en el aire. Desde vuestro punto de vista, ahora mismo, ¿cuál sería la situación ideal para homologar un título que se dé en una universidad pública o en una entidad universitaria, que se ofrezcan unos puntos mínimos que tienen que cumplir, que esté por una parte impartido por un cierto profesorado? ¿Cuáles son los puntos clave para que se pueda hacer accesible esa homologación, ese título homologado que exige la profesión? Hombre, yo creo que, a ver, sería pues eso, algo pues como lo que has dicho, ¿no? Tipo en una universidad o en algún centro que sea docente para poder homologar el curso, ¿no? El tema es que lo que necesitamos es que el temario sea para todos igual, lo mismo y que esté igualado. Me da igual que se haga en una universidad o en un centro, lo que queremos es que sea para todos igual, para todos igual. Que todos tengáis la misma formación, Efectivamente. con el mismo temario, con unos puntos que tengan que ser impartidos para que salgáis con las mismas oportunidades, entiendo. Eso y otro tema que nos comentabais un poco off the record era el tema de las prácticas. ¿Qué problemas encontráis ahora mismo con las prácticas? ¿Se utilizan en centros a los alumnos de prácticas como mano de obra gratuita? ¿Creéis que eso es una práctica demasiado habitual que tiene que cambiar? ¿Hay que establecer controles para que esos alumnos tengan ese derecho que es suyo y lo puedan ejercer a aprender sin necesidad de ser esa mano de obra gratuita? Pues aquí tenemos debate para rato, ¿eh? O sea, a ver, es una práctica que más que extendida es que es habitual. Entonces, al final, la mentalidad de muchos centros es: ¿para qué voy a contratar a un auxiliar si tengo a 20 que me están esperando para hacer prácticas aquí en el centro? Ya. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué sucede? Que las prácticas que se realizan, pues en función del sitio donde las hagas, aprenderás más, aprenderás menos, en función de los compañeros que te toquen, en función de muchas cosas, de la predisposición que tengan también para enseñarte, lo que consideren que te pueden dejar hacer o no, ¿no? O sea, yo conozco auxiliares que no habían puesto una vía nunca y es algo que es necesario, es mínimo, ¿no? Para poder buscar luego trabajo como auxiliar. Si no te enseñan ese proceso tan básico, por decirlo de alguna manera, para que tú luego empieces a buscar trabajo, pues mal, ¿no? Entonces las prácticas son de una calidad bastante baja, por norma general, pocas horas que hacen en la mayoría de centros, o bueno, pues luego las funciones que terminan haciendo no siempre son las de auxiliar. En muchas ocasiones terminan paseando perros, limpiando la hospitalización, que obviamente sí que es parte de nuestro trabajo el mantener una higiene y una asepsia a los pacientes que tenemos ingresados en el centro, pero por norma general se suele poner a que haga otro tipo de funciones que realmente no le están enseñando nada para luego desempeñar su día a día. Claro, necesitamos una formación homogénea y con unas prácticas que sean útiles, ¿no? Para que todo el mundo pueda, pues pueda salir de su formación con unas competencias similares. Y luego, a partir de ahí, siguiente punto, la especialización. ¿Creéis que el futuro de la profesión también pasa por especialización? Porque, claro, hablábamos de los auxiliares multifunción. Los auxiliares y las auxiliares podéis hacer un montón de cosas y hacéis un montón de cosas.
¿Se supone que la especialización es el paso siguiente después de la homogeneización de la formación? Yo, por mi parte, yo lo considero también que es un proceso vital. Al final tenemos que ir aumentando conocimientos también según vamos adquiriendo experiencia laboral, ¿no? No solamente ya en sí por la parte de que vayamos ampliando y que, bueno, partimos de la base de que volvemos a lo mismo, la medicina avanza y esto no deja de ser un sector médico, ¿no? Pues al final también, tanto por nosotros a nivel profesional, para seguir creciendo, como por nuestros pacientes, básicamente. Y también, obviamente, por el equipo veterinario, ¿no? Cuanto más preparados estemos nosotros, más podréis delegar también vosotros en nosotros, ¿no? Y cada día yo creo que sí que está más en auge el tema de la especialización y muchos centros ya, sobre todo en hospitales, es prácticamente un requisito el tener conocimientos determinados sobre urgencias, sobre hospitalización, por ejemplo. Claro. Nosotros personalmente, yo creo que hablo por los dos, cuando tenemos un buen auxiliar, una buena auxiliar con nosotros trabajando, eso para nosotros es oro, pero vamos, oro puro, porque el trabajo se realiza en equipo muchísimo mejor y bueno, pues toda la especialización siempre es bien recibida, ¿no? Quería haceros una pregunta que es un poco un folio en blanco, pero me parece importante. ¿Qué necesita un auxiliar para dar todo su potencial, para trabajar todo lo bien que puede trabajar? Hemos hablado de la formación, desde luego, como base, pero ¿qué más? ¿Qué más necesita? ¿Necesita qué condiciones necesita? ¿Qué respeto a su profesión necesita? ¿Qué cosas que se están haciendo se tienen que dejar de hacer ya para que la profesión empiece a avanzar y sea bien considerada? Pues yo una cosa que siempre digo, bueno, dos cosas en realidad que son vitales para nuestra profesión. Por un lado, la pasión, ¿no? Que hace que al final, pues bueno, pues queramos mejorar profesionalmente, el poder ofrecer lo mejor a nuestros pacientes, a nuestros compañeros veterinarios también. Y por otro lado, otro punto que para mí es muy importante es la curiosidad, ¿no? Al final, pues partiendo de la base de conocimientos de la que partimos, para mí la curiosidad es algo vital, es eso que te hace querer seguir aprendiendo más, ¿no? El querer seguir mejorando, el querer seguir perfeccionando las técnicas que ya conoces, ¿no? Pues las ganas de seguir creciendo y el hambre de curiosidad. Y de esas cosas que nos puede dar el empleador, por decirlo así, el jefe, ¿qué necesita un auxiliar? Supongo que necesita estabilidad, reconocimiento, motivación, que al final tiene mucho que ver con esa curiosidad que vosotras hacéis referencia. ¿Cómo se estimula a un auxiliar? El reconocimiento, sobre todo, es fundamental para nosotros, ¿no? Y que nos animen y sobre todo nos ayudéis a hacer más cosas nuevas en el día a día de la clínica. El tener un apoyo. Claro, como en el fondo como todo el mundo, ¿no? Lo que necesitamos es ser reconocidos, ser queridos, que se note que se nos necesita y a partir de ahí avanzar, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Sergio, yo creo que es el momento de tirar la pregunta que me decías antes. Sí, yo quería haceros también otra pregunta ya de cara a vuestro ejercicio, tanto a nivel personal como en vuestra labor con el sindicato, por si os encontráis con este problema muchas veces. ¿Notáis una diferencia importante en el trato del público cuando está hablando con un personal auxiliar cuando habla con un veterinario? Es decir, ¿notáis cierto clasismo a la hora de hablar con vosotras o vosotros cuando luego tienen que hablar con el veterinario? ¿Una diferencia en el tono, unas maneras, una educación? Sí, eso en el día a día pasa. Nos pasa todos los días. Pues eso, en el día a día, de cara a cara y por teléfono también, muchas veces. Les preguntas qué le pasa al animal, por ejemplo, y luego llegan a la clínica y le cuentan otra versión totalmente diferente al veterinario. Ya no solamente a nivel de propietarios, ¿no? Sino también incluso dentro de el propio equipo. Eso también es algo que nosotros los auxiliares sentimos mucho, ¿no? Bueno, comentarios que yo creo que todos en algún momento a lo largo hemos recibido, ¿no? No, tú ponte a limpiar las jaulas, o tú estás aquí para limpiar mierda, o
cosas así por el estilo, ¿no? Que parece que no, pero sigue habiendo una mentalidad muy arraigada de la que era antiguamente la figura del auxiliar, ¿no? Dentro del sector. Y bueno, pues eso también es algo con lo que nos toca lidiar, aparte de por la parte del propietario, incluso muchas veces por parte de los mismos compañeros o jefes. Pues eso desde luego tiene que acabar. Nosotros ahí os apoyamos del todo porque eso tiene que acabar, pero ya, esa es una de las cosas que tienen que acabar. Por suerte cada vez sucede menos, ¿eh? Sí, hombre, gracias a Dios, esperemos Así debe ir todos ser. hacia adelante. Así debe ser. Es que además ahora mismo un equipo, yo trabajo en una clínica grande, sin auxiliares estamos perdidos. O sea, no sabría ni por dónde empezar. O sea, estamos perdidísimos y da gusto cómo se nota cuando tienes un buen auxiliar al lado. Y cuando Igual no. que vosotras notaréis cuando tenéis un buen veterinario al lado, ¿no? Como que Sí. os respete un poco el trabajo que se realiza, ¿no? Sobre todo Es- compañeros, ¿sabes? Es Sí. lo que buscamos al final, que nos apoyemos entre nosotros y ya está. Es una relación completamente bidireccional, que creo que eso es en lo Sí. que se tiene que apoyar, en formar equipo y en esa ayuda mutua y ese respeto mutuo. Pero bueno, ya eso también es un punto de vista, yo creo que bastante lógico, pero que hacéis muy bien porque hay que acabar un poco con esa vieja visión, ¿no? Con ese veterinario de los 90 que ya está más que Sí. obsoleto. Es un tema generacional. Es algo que siempre lo he dicho, que es un tema Sí. generacional. Al final, según vayan pasando generaciones de veterinarios, pues nuestra situación irá mejorando, se irá reconociendo más. Y bueno, yo tengo además amigas veterinarias que tienen sus propios centros también y tal. Y incluso ya muchas veces lo dicen, es que la productividad que hay trabajando con auxiliares bien formados e incluso teniendo más auxiliares por veterinario que veterinarios en sí, ¿no? Porque pues cuanto más auxiliares tenga un veterinario a su disposición, más manos tiene para hacer cosas, ¿no? Sin duda. Por norma general se dan cuenta que la productividad aumenta muchísimo, el ambiente de trabajo también mejora muchísimo, también no solamente por nuestra parte, sino también por parte de los veterinarios, ¿no? Que pues al final habéis estudiado una carrera durante tantísimos años para estar haciendo, yo creo, funciones más vitales para diagnosticar, para curar, para tratar animales, ¿no? Que otras cosas que podemos hacer nosotros. Y yo creo que al final todos los que tienen acaban coincidiendo en lo mismo, que se nota. Además, yo creo que la tendencia, hablando lo que hablábamos antes de otros países, la tendencia en otros países es precisamente esa. El ratio veterinario por auxiliar o auxiliar por veterinario es mucho más alto que en España, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, pues nos vamos a las Sí. preguntas finales entonces. ¿Tiras tú, Sergio? Bueno, pues queríamos, para terminar esta entrevista, que nos dejéis un último mensaje que queráis mandarle a los auxiliares que nos escuchen y a los veterinarios o gestores que nos estén escuchando. Algo que les queráis decir para mejorar la profesión. Vale, pues a los auxiliares, pues nada, sobre todo eso, que al final ya con toda la trayectoria que llevamos de estos 11 años luchando por la homologación de nuestra formación, pues que yo creo que ya va siendo el momento de que nos unamos todos y empecemos a hacer cosas ya de verdad, ¿no? Que al final el cambio para la mejora de nuestra profesión tiene que empezar por nosotros mismos. No podemos tampoco pedir apoyo a los compañeros veterinarios si nosotros mismos no iniciamos ese cambio, ¿no? Pues en todos, a nivel de permitir situaciones laborales indeseadas o de prácticas indeseadas, a nivel pues de salarios, a nivel de formación, pues de manera general, ¿no? Que cambiamos el chip, que ya va siendo hora, y que podemos ofrecer muchísimo más de lo que estamos ofreciendo a la medicina veterinaria. Vero, ¿algo que añadir, Vero? No, yo vuelvo a lo mismo de antes, más apoyo y más unión entre todos, que si nos juntamos todos y nos apoyamos, va a ir todo mucho mejor en el trabajo y relación laboral. Sin duda la unión hace la fuerza. Y nos falta a los gestores o a los veterinarios, a los jefes, vamos, el que sea gestor, sea veterinario, sea grupo de inversión, quien sea. ¿Qué le decimos a los jefes? Ay, pues que nos apoyen un poquito, que ya va siendo hora, que nos ayuden a crecer, ¿no? Que al final
nuestras alas para poder seguir creciendo profesionalmente sois todos vosotros, ¿no? Tanto los gestores, los veterinarios, todos los que al final pues ya tenéis unos conocimientos y una experiencia pues que a nosotros nos puede aportar muchísimo para seguir creciendo. Y bueno, pues evitar prácticas que ya conocemos todos, ¿no? Pues a nivel de tener una persona con un contrato de prácticas 1 año trabajando, por ejemplo, ¿no? Cositas así pues que no benefician ni a nosotros en nuestra profesión, ni tampoco al sector realmente. Porque bueno, pues si al final ese veterinario pues tuviera un auxiliar o lo que necesitara bien formados, en lugar de estar rotando tanto con auxiliares, por ejemplo, de prácticas, pues podría sacar a lo mejor el trabajo o ser más productivo, ¿no? Y eso muchas veces no lo miran, ¿no? Sino miran el ahorro de la mano de obra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas que ver que al final benefician a ambos, tanto a nosotros como a la parte pues a nivel empresarial. Bueno, pues yo creo que todo dicho, una entrevista muy interesante con Natalia y con Vero del Sindicato de Auxiliares Clínicos Veterinarios, que os recomendamos visitar sus redes sociales, su página web, informaros un poco de todo el trabajo que están haciendo y daros pues muchísimas gracias por darle visibilidad a una parte de la profesión que es una parte más que hace que la profesión avance, que la profesión crezca, y que os deseamos toda la suerte del mundo para seguir trabajando con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Cómo no puede ser de otra manera. Os deseamos mucha suerte y os mandamos un abrazo muy fuerte, Natalia y Verónica. Gracias. Otro para vosotros. Diario Veterinario, el periódico de referencia del sector veterinario. En este episodio del podcast Diario Veterinario hemos tratado de visibilizar la situación actual de un sector de vital importancia en la clínica de los animales de compañía, los auxiliares clínicos veterinarios. Podemos concluir que la profesión demanda la urgente necesidad de una formación reglada y homologada, el reconocimiento laboral por parte de gestores veterinarios y público general y un compromiso y unión de todo el gremio para lograr que los puntos anteriores se vean materializados en la práctica diaria. Como ocurre en el resto de profesiones sanitarias, parece que el futuro pasará por un nivel mayor de especialización y formación continuada. Diario Veterinario, ahora también en formato podcast. Veterinaria, una profesión, una salud, una actualidad. Y en el podcast de Diario Veterinario te la contamos. Recuerda lo que decía Luis Pasteur, la medicina cuida del hombre, la veterinaria cuida de la humanidad. Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a Diario Veterinario. Y mientras tanto, no lo olvides, para estar informado visita www.diarioveterinario.com.